Jorge, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Gusto de estar en tu programa. Gracias por la invitación. A ti, Jorge, gracias. Jorge, ¿qué es lo que finalmente hace que una revista histórica como Proceso salga de la circulación semanal, que era casi de religiosidad política y cívica, el adquirir, el leer la revista Proceso y que ahora pase a semanal? Leo con interés el enfoque de que puede haber una mayor presencia en lo digital, pero me pregunto, Jorge, ¿es ¿es un fracaso del proceso, de la revista Proceso? No, para nada, Julio. Estamos hablando de una adaptación al mercado. El mercado de los impresos en todo el mundo eh, ha, se ha declinado de manera importante, se ha bajado la circulación de los impresos en todo el mundo, y esa tendencia ha significado de manera importante disminución en los ingresos de los medios. Para un medio independiente como Proceso, que depende únicamente de sus ventas, el ver la reducción del mercado de los impresos, pues obviamente ha tenido un impacto de manera importante, por un lado. Y por otro lado, la industria periodística en el mundo orientada hacia el digital, pues está obteniendo también sus ingresos en buena medida desde lo digital. De manera que es una necesidad de adaptación a las condiciones de mercado, Julio. Jorge, ¿ha afectado a este proceso el constante señalamiento adverso a la revista Proceso desde las mañaneras con el presidente López Obrador señalando críticamente, adversamente a la revista Proceso? Creo que es un factor que no debemos dejar de lado en esta situación que estamos viviendo. Cuando el poder político está permanentemente señalando a un medio en el ánimo de pegar en la credibilidad, en un ánimo de desacreditar el trabajo de un medio, genera un ambiente, puede generar un ambiente en ciertos sectores muy contrario. Pero también hay que decirlo, Julio, en el país, tú lo sabes muy bien, como está polarizado, pues cada quien cada quien escucha lo que quiere escuchar. Y entonces, así como está esta crítica que desde presidencia dice que Proceso ya no es lo mismo, está la otra visión, según la cual, pues, el reconocimiento a Proceso es precisamente por haber mantenido una línea editorial, la línea editorial de toda su vida. De manera que es un factor que está ahí, que juega en esta situación por la que está viviendo Proceso, pero yo lo dejo ahí como un elemento más. Lo que sí quiero decir, y creo que es muy importante, Julio, es que algo que también nos mueve a esta decisión, pues fue el problema de la piratería. Seguramente a ti te llega la revista semanal por muchas vías, que es el mejor incentivo que puedes tener para dejar de comprarla. O sea, ¿para qué te vas a gastar para qué tiempo y tratar de buscar la revista, y si la tienes ahí a la mano en tu teléfono? Y en este tema de la piratería, debo decirlo también clarísimamente, es que los análisis forenses que hicimos, pues encontramos a muchas dependencias de gobierno haciendo circular de manera ilegal nuestra revista. Entonces, para un medio que vive de sus revistas, que esto venga desde las oficinas de gobierno, pues es altamente atentatorio contra la estabilidad económica de la empresa. Estás hablando de oficinas del gobierno, de la actual Administración Pública Federal, la encabezada por el presidente López Obrador. Correcto, correcto. ¿Puedes precisar un poco más desde dónde han comprobado ustedes eso? Tenemos dos estudios, Julio. Yo en este momento prefiero
reservarlos porque sí es información que hemos trabajado con mucho cuidado, pero sí te puedo decir que estamos en una situación en donde tenemos claramente identificado que son oficinas gubernamentales las que han distribuido también de manera ilegal nuestra revista. Jorge, eres periodista de toda la vida. Yo tengo un gran respeto por la gran mayoría, por los reporteros de Proceso, que me consta el esfuerzo, el trabajo, la honestidad con la que se han conducido. Los conozco y reconozco su trabajo. Pero en términos generales, reina, priva o se extiende la idea de que la revista Proceso se derechizó, se empanizó, dicen, y sobre todo, con todo cuidado lo digo, se habla mucho de que la relación conyugal de la señora María Scherer estaría afectando la línea editorial de Proceso. Qué bueno, y gracias por esta pregunta. Creo que me das la oportunidad para subrayar que Proceso no ha cambiado en lo absoluto su línea editorial. Proceso fue concebido y nació, todos sabemos de qué manera nace como resultado de un acto, de una agresión desde el poder. Eso define a Proceso desde un principio de la revisión de los actos de poder que hizo con los gobiernos del PRI, que hizo con los gobiernos del PAN, que está haciendo en este gobierno, y no hay en ese sentido, Julio, ningún cambio en la línea editorial, que es parte del discurso justo del presidente y desde Palacio Nacional, decir, Proceso ya no es lo de antes, porque se derechizó, y porque a partir de una relación conyugal ya infieren que en efecto ocurre que hay un cambio y un giro en la editorial. Yo insisto, para quien lee la revista, quien ha leído la revista por muchos años y quien la lee ahora, verá que la revisión de los actos de poder son exactamente los mismos, hemos hecho lo mismo, y aquí también me das la oportunidad, Julio, para decir que las decisiones editoriales las tomamos los periodistas, los que hacemos cada día Proceso, los que hacemos el semanario, los que hemos venido haciendo el semanario, los que hacemos nuestra versión digital, somos los periodistas quienes estamos en esta casa, quienes todos los días permanentemente estamos definiendo las líneas editoriales. María Scherer forma parte del Consejo de Administración como parte de la representación de la familia Scherer en el Consejo de Administración, pero el Consejo de Administración en el que participa también hay representación de la familia Leñero y está mi antecesor, el señor Rafael Rodríguez Castañeda. Ninguno de ellos, Julio, ninguno de ellos interviene, decide, participa, sugiere en la línea editorial. Los temas que cubrimos, cómo publicamos y qué publicamos, lo decidimos los periodistas que estamos aquí adentro. Y yo insisto, basta con revisar este tramo del actual gobierno versus los anteriores gobiernos y pues se dará cuenta claramente que pues lo que nosotros hacemos es la revisión de los actos de poder formal y poder fáctico, ¿no? Que es un tema de seguridad, también ha sido uno de nuestros fuertes editoriales. Jorge, debo precisarlo porque en el chat sobre todo hay muchas preguntas concretas en este tenor. El señor Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, ¿tiene alguna participación accionaria, directiva, editorial o de influencia en la confección del semanario Proceso? De ningún tipo, de ningún tipo. Yo ni lo conozco. ¿Nunca ha ido a las oficinas de Proceso? Jamás se ha parado un Proceso. O sea, no, perdón, Julio, no es, o sea, imaginemos que por o sea, por esta relación conyugal, entonces en automático tenga que intervenir. No, yo vuelvo a insistir, somos los que estamos los que hacemos todos los días Proceso, quienes decidimos cómo y qué publicar. Y no estamos recibiendo llamadas, sugerencias, somos nosotros. Y pues no, él no, pues por supuesto no se pone, no participa de ninguna manera en las decisiones que tomamos.
Jorge, tú como director, los lunes te reúnes con tu personal para definir los temas que van a abordar la semana. Digo, no sé si el lunes, lo supongo, o he sabido que los lunes hacen ese tipo de reuniones de programación. ¿Recibes algún tipo de indicación de alguien del Consejo de Administración, alguna sugerencia? Es decir, es difícil pensar que una empresa que tiene un Consejo de Administración no trate de sugerir, cuando menos, algún tipo de temas y de abordamientos de temas. En lo más mínimo, Julio. Yo tengo la reunión con mi equipo editorial. Los lunes temprano revisamos nuestra edición, no, revisamos el trabajo, qué publicamos, cómo lo publicamos, dónde estuvieron los errores, qué pudimos haber mejorado, dónde estuvieron los aciertos, y definimos la agenda al mismo tiempo de lo que vendrá en la siguiente semana o lo que estaremos publicando en el digital. Entonces, somos nosotros los que estamos decidiendo la línea editorial. Es muy difícil entender, y yo comprendo, que haya quien piense, bueno, si el Consejo de Administración, que son los dueños, o en el que participan quienes son parte también del Consejo de Accionistas, no decidan qué es lo que hay que publicar. Yo creo que es parte de la riqueza justamente del proceso, esa independencia que ha tenido incluso respecto a sus dueños. Tú recordarás, Julio, las publicaciones que hicimos aquí en proceso en este gobierno cuando Julio Scherer Ibarra era el consejero de Presidencia de la República. De manera que ahí yo tengo que decir que es un trabajo, vuelvo a insistir, es un tema que decidimos los reporteros, y que obviamente en ese momento, cuando publicamos temas en relación con Julio Scherer Ibarra, pues hacíamos lo que hacemos con los demás, preguntarles y que dijeran lo que tenían que decir. De manera que pues es muy claro, Julio, que las decisiones las hemos tomado siempre nosotros. En la perspectiva que tienen, la verdad es que una revista mensual de política resulta muy distante. Y yo no sé, Jorge, yo soy reportero de diario o he sido reportero del diario. Y la verdad es que cuando a mí me decían algo para una revista, me quedaba muy lejos una semana. Ahora un mes creo que va a ser más difícil. En las perspectivas o los estudios que tienen, ¿está la posibilidad de que desaparezca también la edición impresa? No, fíjate, esa es una inquietud, por supuesto, también de compañeros aquí en esta casa editorial, pero lo que tenemos muy claro, Julio, es que es, tenemos claro que el mercado de los impresos va de salida, decíamos, pero existe, permanece todavía, o sea, ahí está, y por eso vamos a seguir ocupando ese espacio en los impresos. La publicidad, tan solo para hablar de la publicidad, pero también hablar de las ventas. Tenemos ventas, tenemos un sector de ventas seguro. Vamos a seguir en ese impreso. Sí lo tenemos en perspectiva como un producto que se puede sostener en el tiempo, pero que en efecto, al reducirse el mercado, ya los ingresos no son los mismos. Y no estoy dando ninguna noticia, no estoy hablando de nada extraordinario que no esté pasando en la industria periodística del mundo. Jorge, y dentro de las perspectivas políticas, tu análisis, ¿es justo o es injusto lo que hoy le está pasando a la revista Proceso? Yo creo que ponerlo en esos términos o sea, depende de la perspectiva, pero yo respondo mejor en función de lo que dijiste en la presentación, Julio. Proceso ha sido una publicación clave para entender y explicar la vida política del país prácticamente en el último medio siglo. Jugó un papel muy importante, determinante en la defensa de la libertad de expresión. Así lo seguimos haciendo, lo hemos seguido haciendo. Y en esa medida podríamos considerar el efecto que sería es injusto esta situación por la que está pasando. Pero yo lo pongo en esta perspectiva mejor. Me parece que la solidaridad, o más bien la sociedad,
y hablo en general de los medios, no respecto solamente a Revista Proceso. Yo creo que la prensa en México, y en algún momento creo que tuvimos este debate, Julio, la prensa necesita más acompañamiento de la sociedad en México. Habrá razones por las cuales se puedan sentir distanciados, con, con razones y con menos razones, pero sí creo que este proceso en el que los medios están abandonados de la sociedad, es decir, que no hay, por ejemplo, nosotros hicimos una campaña apelando a que dejaran de distribuir de manera ilegal o de manera, sí, ilegal nuestro trabajo, ¿no? Porque pues era claro que, o ha sido claro que afecta los ingresos de la revista y por supuesto afecta directamente a los ingresos de la familia, de todos quienes trabajamos aquí. Entonces, en esa medida, digamos, se podría entender como que es injusto, ¿no? Es decir, después de todo el trabajo que ha hecho y toda la contribución de Proceso a la vida pública, a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la democratización en última instancia del país, pues desde esa perspectiva pudiera parecer injusto. Pero debo decir también que sí, también es una situación de mercado. Yo no voy a dejar de decirlo. El mercado ha cambiado, Julio, ha cambiado de manera significativa. Los hábitos de consumo son completamente distintos. Por ejemplo, nuestros lectores tradicionalmente eran de 30 años o han sido de 30 años hacia arriba. Y en otros momentos, estas generaciones, generaciones de 30 años hacia arriba, se incorporaban como lectores de Proceso, compraban el ejemplar, iban a buscarlo, se suscribían. Hoy las generaciones de 30 ya no buscan impresos, van por el digital. Son generaciones nativo digitales y tenemos que responder a ellos. Jorge, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar. Cierro preguntándote el torbellino de lo digital, la imprecisión, la exageración, a veces el amarillismo. ¿Eso es lo que hoy se merece la sociedad mexicana o lo planteo de otra manera? Esta sociedad hoy polarizada en torbellinos de imprecisión, ¿no se merece un periodismo como el de Proceso? Definitivamente, se merece un periodismo con rigor, con profesionalismo, con profundidad, que explique qué está pasando, no irnos en este ruido enorme que existe en redes, porque lo sabemos bien, ahora las posibilidades de difusión de información son casi infinitas, cualquiera difunde información, y yo creo que los medios somos los que tenemos que hacer esa labor de poner en perspectiva las cosas, de explicar, de meter en frío lo que está circulando muchas veces y explicar, ¿no? Y tenemos recursos, los medios tenemos recursos para hacerlo, y eso es lo que tenemos que hacer. Y en última instancia, una sociedad como la mexicana, con estas definiciones, estas búsquedas de rumbo, pues merece un medio que esté participando constantemente en estas tareas de rendición de cuentas, de transparencia, para quien sea, para el partido, no importa el color del partido que esté en el poder. Lo que tenemos que hacer, la prensa en general, son esta búsqueda de propósitos de un Estado moderno. Jorge, pues muchas gracias. ¿Van a recortar personal? No tenemos en perspectiva, o sea, estamos reacomodando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es redirigir los esfuerzos del impreso al digital. Hay reacomodos, por supuesto, en términos de nuevas funciones, hay adaptaciones, pero bueno, lo que hemos hecho, llevamos ya un buen rato, es tratar de mantener la plantilla como la hemos conservado en los últimos años. Jorge Carrasco, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y bueno, pues ahora sí que periodistas somos y en el camino andamos. Así es que, Jorge, muchas gracias por tu amabilidad. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Julio.